Bueno, buenas tardes con todos. Como ya lo dijeron en la introducción, yo soy el doctor Gabriel Pérez, soy neurólogo, trabajo en el Hospital 2 de Mayo. Algunos de ustedes sí ya me conocen, ¿ya? Y para los que no, vamos a empezar esta charla con algunas cosas muy puntuales que tenemos que saber, ¿ya? Bueno, felizmente me toca iniciar las teorías de neurología, ¿ya? Para todo esto, dos cosas muy puntuales tienen que saber ahora mismo, ¿no? Lo primero es que la neurología, a diferencia de las otras especialidades, reuma, tocar y todo lo que han visto hasta ahora, es un poco distinta, ¿ya? Es un poco distinta, ¿por qué? Porque ustedes saben que requiere que sepan un montón de anatomía, de fisiología, semiología, etcétera, 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 lo que la convierte en una de las más complejas, por no decir la más compleja, ¿sí? La más tediosa muchas veces de poder sobrellevar. Entonces, esto hace que a nivel mundial, todas las personas a diferentes estratos, alumnos, internos, residentes, especialistas inclusive, tengan dificultades en poder abordar un paciente neurológico, y de hecho eso se deriva en un miedo, en un temor, ¿ya? Ese es un tema bastante estudiado que se llama neurofobia. Entonces, una de las principales causas de esa neurofobia, ¿saben cuál es? Es el divorcio que existe entre las ciencias básicas y la clínica en la enseñanza en neurología, ¿ah? Entonces, esto viene a colación, ¿por qué? Porque justo las ponencias de hoy son de fisiopatología. Fisiopatología son el vínculo entre las ciencias básicas y la clínica, ¿sí? Entonces, esto lo hace súper importante. Entonces, como pueden esperar ahora, fisiopatología, por ejemplo, los temas que me tocan son bastante áridos, ¿sí? Son súper complejos. Muchas veces difíciles de comprender. Hay muchas cosas moleculares, etcétera, etcétera, ya que no tiene sentido que se las diga, ¿ya? Que suelte un montón de información si es que realmente no saben para qué les puede servir. Entonces, esta clase, ¿ya? Va a enfocarse en ser un vínculo, ¿sí? Entre las ciencias básicas y un poco la clínica, ¿ya? No sé si todos han llegado a clínica, pero es fundamental. Si ustedes no saben para qué les va a servir lo que van a aprender, ¿sí? El aprendizaje no se va a dar, ¿sí? Va a ser por las puras que me para que hablar 2 horas, ¿ya? Y ustedes no se van a llevar el mensaje que deberían. Entonces presten mucha atención, ¿ya? Para los que no han llevado clínica, tal vez voy a explicar cosas súper básicas, ¿ya? Para que puedan entenderlo mejor, ¿ya? Entonces vamos a empezar las ponencias con el tema de demencia, ¿sí? Un tema súper importante, ¿no? Lo primero que tienen que saber son las definiciones, ¿no? ¿Qué cosa es una demencia? La demencia, ¿ya? Es el declive cognitivo lo suficientemente severo, ¿ya? Para causar dependencia del paciente. Esa es la definición. Entonces, esto quiere decir que tiene que ver un paciente cuya cognición, ¿ya? La cognición requiere de lo que conocemos como funciones mentales superiores, ¿sí? La atención, la memoria sobre todo, pero no limitada a ellas, ¿sí? También está la actividad ejecutiva, está el lenguaje, está la distribución espacial, etcétera, orientación espacial, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando por algún motivo una persona pierde la facultad de poder llevar correctamente estas funciones, ¿sí? Se va a empezar a dar lo que es demencia, ¿ah? Y si es que este déficit o estos problemas son lo suficientemente severos para que esta persona se pierda cuando vaya a la calle, ¿sí? No puede hacer ninguna compra alguna porque no puede calcular, porque le dan más vueltos, se quedan con su dinero, se pierde dentro de la casa, no puede ir de su cuarto al baño, ¿sí? Cuando requiere que alguien cubra sus necesidades, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de pacientes, o esos son los pacientes que tienen demencia, ¿ah? De eso no se olvide. El término demencia como tal no implica una etiología, ¿sí? Implica un espectro de enfermedades que son algunas muy comunes, otras que tienen causas completamente distintas, ¿sí? Pero que derivan en esto, ¿sí? Que llevan al paciente a una dependencia, ¿ah? Lo otro, las enfermedades neurodegenerativas son las causas más frecuentes, ¿ya? A todo esto, las neurodegenerativas básicamente son 3 las que vamos a ver ahora: la enfermedad de Alzheimer,
la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, esas son las más frecuentes, ¿ya? Y sumándoles ahí es la demencia de causa vascular, son sobre las que sobre todo voy a tocar, ¿ya?, en esta charla. Entonces, esas son las causas más frecuentes de demencia a nivel mundial. Cabe recalcar, por ejemplo, que la DSM-5, la clasificación de enfermedades mentales, ¿sí? 5 es la última versión de hace un par de años, ¿ya?, le cambia el término demencia a un desorden neurocognitivo mayor, ¿sí? Eso es porque, para que lo sepan, ¿no?, que demencia al menos tenía una connotación social bastante pesada, ¿no? Decían, es una persona que ha perdido la mente, ¿no? Es como decir que está loco, que tiene algún otro problema, por eso ellos decidieron cambiarla, ¿ya? Y eso lleva a colación algunas cosas súper importantes, porque es importante tocar un poco de fisiopato y hacer la correlación con demencia. Porque, por ejemplo, para los que han estado en hospitales, ¿ya?, se deben haber dado cuenta que las neurociencias o la neurología en general es el tema que menos quieren tocar las personas, ¿no? Es lo que nadie quiere abordar. Si los que han estado en visitas de medicina, tal vez, o cualquier otra especialidad, se pueden tomar, no sé, 4 horas pasando visita a un paciente con lupus, ¿sí? Van a hablar de las manifestaciones, no sé, la uña que pueden ver en el lupus, pero cuando abordan un paciente neurológico, su visita, ¿cuánto podría durar? 5 minutos, 3 minutos, algo rápido. ¿Por qué? Porque no hay una concepción o no hay una conciencia de la magnitud de las enfermedades neurológicas. Por eso es una carga hasta ahora escuchar términos, por ejemplo, demencia senil. ¿Todos han escuchado alguna vez demencia senil? ¿Sí? Inclusive hasta en las visitas, inclusive hasta de otros médicos, ¿sí?, que tienen años en la profesión. Y así saber que el término demencia senil, ya citando literalmente un libro a un autor muy importante, ya, Barinaga Armentería, es un libro de neurología, un tratado de neurología mexicano, del 2014, no lo he puesto acá, en donde literalmente dice que el término demencia senil denota la ignorancia, ¿ya?, de la persona sobre el tema de demencia. Eso quiere decir que una persona, por ser anciana, no va a tener demencia, y que nosotros digamos o atribuyamos que el paciente pierde sus capacidades cognitivas y lo lleva a ser dependiente. Atribuir eso a la edad solamente denota que somos ignorantes, que no sabemos absolutamente nada sobre este tema. Y es bastante frecuente, ya, para los que ya han estado en clínicas o para los que recién van a llegar, es escuchar ese tema, y sobre todo de médicos que tienen años en esta profesión, ¿sí? Entonces no es raro que las enfermedades neurológicas sean lo que menos se sabe en la medicina en general, ¿ya? Todavía sigue siendo un mito, muchas cosas, desconocemos mucho de lo que se hace en neurología de hoy por hoy, ¿ya? Entonces no se olviden, eso es importante. Y acá viene lo fundamental de esta charla, ya, saber por qué se produce la demencia. ¿Ah? Muy bien, vamos avanzando. En epidemiología, que también siempre es fundamental, saber que en el mundo, para el año 2010, ya habían 35.6 millones de pacientes con demencia. Sabiendo, obviamente, que esto solamente viene, ¿no?, de países que cuentan con alguna cifra de demencia. Nuestro país, por ejemplo, no tiene ninguna cifra establecida, ¿no? Para ese entonces, al menos, no había. Luego, otros países del tercer mundo tampoco. Entonces, imagínense, esta es una cifra bastante minúscula, ¿ya?, para poder hablar a nivel mundial, ¿ya? Es saber que se produce por múltiples causas y que de entre ellas la enfermedad de Alzheimer, ya, es la causa más frecuente de demencia, hasta un 60%, ¿ah? No se vayan a olvidar de eso, ¿eh? La demencia tipo Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, hasta en un 60%, ¿ya? Sin embargo, y acá viene lo interesante, solamente un 30% tiene patología compatible con enfermedad de Alzheimer. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es esto posible? Esto quiere decir que en vida tienen pacientes que cumplen con toda la progresión, los criterios clínicos imagenológicos, ¿ya?, de enfermedad de Alzheimer, pero cuando fallecen, se les hace la anatomía patológica, solo un 30% de todos ellos tiene características típicas de las descritas típicamente para Alzheimer. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué se da esto? Para eso tenemos que ver
cómo es que se produce la enfermedad de Alzheimer. ¿Ah? Este es un cuadrito en donde tenemos más o menos un gráfico, perdón, en donde vemos cómo son más o menos las prevalencias de la enfermedad de las demencias en general, ¿sí? Acá tenemos la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es más del 50%, ¿ya? Seguido por la enfermedad de cuerpos de Lewy, demencia vascular, demencia frontotemporal, ¿ya? Y esclerosis hipocampal, otro tipo de demencia. Para su clasificación es fundamental, hablando de clasificación de demencias en general, ¿ya? Idealmente, ¿ya? Depende, ¿ya? De cuando nosotros clasificamos algo, siempre lo hacemos en base a su grado, lo hacemos en base a su explicación fisiopatológica, lo hacemos, etcétera, ¿no? Algo que los pueda agrupar. La mayoría de estas demencias, como ya lo voy a decir, se trata, ¿ya? O se dan por la alteración en la formación de algunas proteínas estructurales de las neuronas. Entonces, cada una de estas demencias, como son fenotípicamente distintos, deberían tener proteínas específicas para cada uno, ¿sí? Eso sería lo ideal. Y como se los he explicado, ustedes deben intuir que no se da de esa manera. Lo otro, saber que estas demencias no podemos clasificarlas muchas veces como una enfermedad como tal, sino que puede ser un continuum, un espectro, ¿ya? O manifestaciones distintas, tal vez de una enfermedad con una fisiopatología única de fondo que aún no lo sabemos. Por ejemplo, la demencia frontotemporal, ¿ya? Ahora, hoy por hoy, se sabe desde hace un par de años, más o menos, de que es parte del espectro. ¿De qué enfermedad? ¿Saben? ¿Algunos saben de qué? Ni se les ocurre. De la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, que es una enfermedad que no tiene nada que ver con este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ahora se sabe que son espectros distintos de una misma entidad clínica. Entonces, acá nosotros sabemos que el Alzheimer, ¿no? Puede ser completamente distinto a la demencia frontotemporal, pero hay casos en donde se traslapan las manifestaciones clínicas, se traslapan la anatomía patológica. Entonces, a veces llegamos a chocarnos con la imposibilidad de poder definir esto es o esta es tal enfermedad, ¿sí? Puede que sean ambos espectros de una sola entidad clínica, solo que aún no lo sabemos. También es importante saber que en la clasificación de demencias hay dicotomías. Por ejemplo, hay demencias de inicio temprano versus inicio tardío, ¿sí? Algunas que se pueden presentar, no sé, a los 30 años, y otras que recién se pueden presentar 60, 70, 80 años. Algunas que se presentan de manera gradual versus otras que se presentan de manera rápidamente progresiva. Esto tiene una connotación clínica completamente distinta, ¿eh? Y esporádica versus familiar. Esto de acá es importante porque finalmente, ¿de qué nos sirve saber tanta fisiopata? ¿De qué nos sirve saber tanta terapéutica, tanta clínica, ser el mejor de tu promoción, si al final no vas a poder ayudar a este paciente? Finalmente nosotros hacemos esta clasificación o tratamos de diferenciar y caracterizar cada una de estas demencias para poder darle un tratamiento. Para esto, aunque no lo he puesto acá, lo más importante, ¿ya?, es saber si esta demencia se trata de una causa reversible o de una causa no reversible. Entonces ustedes imagínense que tengan, no sé, un hermano, un primo, que a sus 40 años se empieza a olvidar las cosas, que no reconoce a sus familiares, que se empieza a orinar en medio de la sala, ¿sí? De que era, no sé, ingeniero, tal vez médico, ¿ya? Y ahora con la justa se acuerda de su nombre, ya no se acuerda el nombre de sus primos, solamente de sus padres. Una demencia, ¿sí? Ya no puede ir solo en la calle porque se pierde. Es una demencia. Entonces, a ese paciente, finalmente, ¿qué cosas le van a decir? Oye, ¿sabes qué? Te vas a quedar así, te vas a morir, no, ya no pasa nada. No, nosotros tratamos de buscar alguna causa que nosotros podamos tratar, ¿sí? Hacer que esta persona regrese a ser alguien funcional, ¿sí? Que regrese a su forma de vida previa. Esto es lo fundamental de conocer la fisiopatología y de saber de qué se trata la demencia frente a la que estamos, ¿ah? No se olviden de eso.
Ahora, este es un cuadrito bastante denso, ¿sí? Bastante abrumador tal vez al inicio, ¿ya? Pero básicamente lo que les quiere decir es un resumen, ya como tal, entre proteínas, ¿ya?, anormales, que pueden ser extracelulares, intracelulares, todo esto son proteínas, ¿ya? Estas son las normales, ¿ya? Y esto de acá son sus formas anormales. ¿Se acuerdan que le dije que la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, o sea, demencias neurodegenerativas, se trataban de alguna proteína normal que se empezaba a depositar y empezaba a dañar múltiples estructuras en nuestro cerebro? Entonces, también les dije que cada una de estas enfermedades se explicaba por la alteración de una proteína en particular, ¿no?, o al menos se trataba de hacerlo. Entonces, este es el cuadrito que lo resume. Por ejemplo, tenemos alfa-sinucleína, ¿no?, las alfa-sinucleinopatías. Esta sería una demencia causada por esta proteína que se altera, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar? Como una demencia por cuerpos de Lewy. Y ya lo vamos a ver más adelante. Más o menos son pacientes que tienen, pues, déficit cognitivo, ¿no?, igual demencia, alucinaciones, y que empiezan a hacer síntomas parkinsonianos, ¿no? Entonces, así es como se va a presentar los pacientes que tengan alteración de esta proteína, ¿no?, de la alfa-sinucleína. También tenemos proteína tau, beta-amiloide, proteína FUS, por ejemplo, ¿ya? Y su fenotipo, ¿no?, de enfermedad. Acá ustedes, voy a aprovechar también para hablarles de algo muy interesante. Acá tenemos enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Enfermedad de cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué dice acá? Enfermedad por priones. ¿Saben lo que es un prión? ¿Han escuchado alguna vez? Es una enfermedad, ¿no?, que ven, no sé si hasta ahora ven, infecciosas, ¿sí? La enfermedad de vacas locas, ¿sí? ¿Han visto? Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hace esta enfermedad acá? Junto con el Alzheimer, junto con demencia por cuerpos de Lewy. ¿No les llama la atención? ¿No les parece curioso? Sí, ¿no? Entonces, acuérdense que el prión no es un ser vivo, ¿no? ¿Qué cosa es el prión? Finalmente, es una proteína anormal, la cual puede inducir su replicación, o sea, básicamente autorreplicarse. ¿Qué más puede hacer? Puede expandirse, ¿no? Puede transmitirse de una célula a otra, que también puede no ser destruida por el organismo, ¿no? Esto no se destruye bañándolo en no sé, clorexidina, esas cosas, ¿no? Tiene una desinfección súper difícil, ¿ya? Entonces, todas estas características, ¿sí?, que puede ser transmisible, que se autorreplica, etcétera, etcétera, las comparte con los virus, las comparte con bacterias, con un montón de estas, solo que este no es un ser vivo. Y todas estas características de esta enfermedad por priones la comparten el Alzheimer, la comparten la frontotemporal y la demencia por cuerpos de Lewy. Todas son causadas por proteínas igual, que inducen su replicación, que destruyen células, ¿sí?, que se transmiten de un lugar para otro, se propagan. Ahora se van dando cuenta de la analogía, ¿sí? Se van dando cuenta de la analogía, ¿no? Entonces, ahora, sabiendo esas cositas, vamos a hablar un poquito más, de manera más detenida, sobre por qué se producen estas demencias. Entonces, empecemos con la enfermedad de Alzheimer. Ya saben, la demencia más frecuentemente encontrada por todos nosotros, la más conocida. Para que tengan más o menos una idea de cómo es una enfermedad de Alzheimer, para los que no saben, es la típica de un abuelito, ¿no?, un ancianito, que de un momento a otro, que progresivamente se va empezando a olvidar las cosas, ¿sí? Se va olvidando dónde deja la llave, se va olvidando que ha dejado 20 soles de vuelta tal vez ahí, no sabe dónde está, busca en su cama, busca por todos lados, ¿sí? Que posteriormente se va olvidando dónde deja, o sea, si ha desayunado o no ha desayunado, se olvida dónde queda su casa, poco a poco va requiriendo la ayuda de alguien más para que no se pierda en la calle, ya no puede comprar, tiene que dejar su trabajo, posteriormente ya es característico que en fases iniciales
no se acuerde de cositas así más operativas, ¿no? Deja las llaves, eso, pero retiene sobre todo la memoria del tipo semántica, ¿no? Sabe quién es el presidente del Perú, sabe en qué distrito está, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se va a ir comprometiendo más adelante. Entonces, finalmente, cuando progresa esta enfermedad, ya vamos a tener un paciente pues postrado, que no puede ir a hacer sus necesidades por sí mismo, ¿no? Que requiere de otro familiar que lo asista permanentemente, ¿sí? No se olviden de eso. Ese es más o menos el cuadro clínico de un paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿ah? Típicamente, hasta hace un par de años, ya se sabía o se explicaba esta enfermedad de Alzheimer por la acumulación de una proteína llamada beta-amiloide, ya por agregados de esta proteína beta-amiloide extracelulares, ¿ya? Sin embargo, últimamente ya las investigaciones nos han revelado que no se trata solamente de depósitos de beta-amiloide, eso es lo que clásicamente se creía, ¿ya? Del pregrado. Por ejemplo, para mí todo era beta-amiloide, inclusive al inicio de la residencia, ¿ya? Sin embargo, como les dije, varios de estos pacientes no tienen cambios típicos, ¿ya? Cuando fallecen, cuando se les hace el estudio anatomopatológico, no tienen cambios típicos de Alzheimer, ¿sí? Tienen adicionalmente depósitos de proteína tau, ¿ya? Ovillos neurofibrilares intracelulares. Entonces tenemos depósito de beta-amiloide extracelular y ovillos neurofibrilares intracelulares. Entonces, hasta acá todos entienden que estas son proteínas normales, no estructurales, que en algún momento, ¿ya?, en su desdoblamiento se produce un desdoblamiento anormal que cambia su estructura, ¿ya? Y este cambio de estructura hace que esta proteína adquiera la capacidad de no poder ser degradado por el cuerpo, ¿sí? Ya no pueden ser degradados. Número 2, puede inducir su autorreplicación, ¿sí? Induce que esta proteína normal induce que se vuelvan, de que se repliquen y se repliquen más proteínas anormales, ¿ya? Y que esta también puede ser transportada, ¿ya?, de una célula a otra, y en esta otra célula inducir su replicación. Lo otro característico es, como no puede ser degradado, ¿sí?, se empieza a agregar e induce muerte celular. Entonces, este proceso se va dando a lo largo de años, se van muriendo más y más células, estas proteínas se van propagando por todo el cerebro, y es lo que nos va a dar la progresión clínica de todas estas enfermedades, ¿sí? Hasta que, pues, en un extremo, ya después de mucho tiempo, ya tenemos el paciente con las características que les he relatado, ¿ah? Lo otro interesante que se sabe ahora de la enfermedad de Alzheimer es que la distribución de los ovillos neurofibrilares tiene mejor correlación con los síntomas cognitivos que el depósito de beta-amiloide, ¿ah? Esto es muy importante, ya que vamos a ver que los ovillos neurofibrilares no solamente explican la enfermedad de Alzheimer, ¿ah? Esto es el cuadro clínico típico de un paciente con Alzheimer, ¿no? Lo más importante es la pérdida de memoria, que no se olviden. Posteriormente, esto es lo más precoz, posteriormente se van a ir agregando alteraciones de otros dominios, ¿ah? Por ejemplo, la desorientación espacial, no saben cómo regresar a su casa, son los típicos abuelitos que salen en las noticias que se perdieron en tal lugar y aparece en un lugar completamente distinto, ¿ya? Después, conforme va progresando, no solamente se queda en la afección de estas funciones mentales superiores y empieza a afectar función motora, ¿sí?, función autonómica, etcétera, etcétera, ¿ah? Cuando ya en la fase terminal estos pacientes ya están postrados, son completamente dependientes, requieren de alguien que los limpie, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en esta enfermedad Alzheimer hay un sinergismo, ¿ya?, entre la proteína tau, ya, en estos ovillos neurofibrilares, y el depósito de beta-amiloide, ¿sí? Hay daño extracelular e intracelular. Ambas preceden el inicio de los síntomas por años, ¿sí? E inclusive en pacientes que nunca hacen la enfermedad, cuando se les hace el estudio anatomopatológico, se puede observar que tienen, pues, depósitos de estas proteínas. Entonces hay pacientes con cambios
patológicos compatibles con Alzheimer, pero que sin embargo no tienen Alzheimer. Entonces, el Alzheimer debería ser considerado una taupatía, o sea, un depósito de proteína tau. Hay que saber que en pacientes con Alzheimer leve hay ovillos neurofibrilares, pero no hay depósito de beta-amiloide. Entonces el depósito de beta-amiloide en estos pacientes puede ser incidental, tal vez depende de factores genéticos, que en algunos sí dan problemas, sí dan síntomas, en otros no lo sabemos aún, ¿no? Y también saber que en enfermedad de Alzheimer no se han detectado placas de beta-amiloide sin anillos neurofibrilares. Eso quiere decir que pueden haber anillos neurofibrilares sin haber proteína tau. Entonces, son cosas que aún están en investigación. ¿Ah? Entonces, sabemos pues que esta proteína se va agregando, va destruyendo neuronas en un montón de lugares. Tienen que saber que afecta, ¿ya?, múltiples lugares. Lo más importante en Alzheimer en inicio temprano son los lóbulos temporales, ¿sí? Los lóbulos temporales. Entonces, en estos lóbulos temporales, básicamente, pónganse su cabecita que se encarga, ¿sí?, se encarga de recibir, ¿sí?, y transducir la información que a nosotros nos llega, se encarga de codificarla, ¿sí?, de poder convertirlas en bloques de información para posteriormente almacenarlas. ¿Sí? Para posteriormente almacenarlo. Eso es lo que primero se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Por eso los pacientes son, esa es la función que se pierde precozmente. ¿Sí? Estos pacientes tienen información, ¿ya?, pero su lóbulo temporal no es capaz, ¿ya?, de poder empaquetar, por así decirlo, esta información para poder almacenarla. Por eso estos pacientes no pueden recordar cosas frescas, cosas nuevas, ¿sí? Eso es lo primero que se afecta. Sin embargo, todos sus depósitos de memoria semántica, todo, como ya han visto quién es el presidente del Perú, en qué distrito estamos, cuál es la capital, no sé, de Colombia, etcétera, etcétera, ellos lo pueden ir recordando, ¿sí?, hasta que la enfermedad avanza y progresa. Entonces, estos depósitos ya se van a dar de manera precoz en el locus ceruleus. Ya va a haber un déficit noradrenérgico. Acuérdense que la nora o todos los neurotransmisores finalmente regulan la actividad y la interacción de la función neuronal en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces esto se va a dar, o nos va a dar, sobre todo un déficit de atención bastante marcado. También, por ejemplo, podemos tener alteraciones del núcleo basal de Meynert, alteración de neuronas colinérgicas. Ya con esa acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes y reguladores de función neuronal. Y también neuronas serotoninérgicas que nos van a dar cambios psiquiátricos, ya conforme se van afectando estas sustancias, ¿sí?, se van a ir apareciendo nuevos síntomas, ¿ah? Entonces, para no extendernos mucho con esta parte, ya quedarnos, por ejemplo, que la noradrenalina se encuentra en el locus ceruleus, ya ahí donde se muestra la figurita. En los núcleos del RAFE, acuérdense que es un grupo de neuronas, ya que están esparcidas por el tronco encefálico, ya cuya producción de serotonina es fundamental, ¿ya? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, lo primero que se afecta, como les decía, es la corteza entorrinal de los lóbulos temporales, sobre todo el lóbulo temporal mesial, ¿sí? Allí en el lóbulo temporal mesial es donde está este codificador de memoria, ¿sí?, el que va a empaquetar la memoria para poder ser almacenada posteriormente en el lóbulo temporal lateral, en otras partes del cerebro, ¿ya? Pero esta es el principal problema, ¿ah? Acuérdense que estas proteínas anormales, la tau, ya anormalmente fosforilada, que es lo mismo decir con desdoblamiento anormal, etcétera, etcétera, no se unen los microtúbulos, ¿ya? Y lo cual va a hacer que se produzca un desdoblamiento anormal y que se acumulen y se depositen de manera intracelular como ovillos neurofibrilares. Esta acumulación de un montón de proteínas, los cuales no tienen una función metabólica, hacen que colapse todo el engranaje de estas neuronas, lo que va a causar la apoptosis prematura, ¿ya? No se olviden. Este es una imagen en donde
más o menos vamos viendo cómo se va dando el patrón de atrofia cerebral en diferentes demencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un Alzheimer de inicio tardío, no amnésica, la clase típica. Por ejemplo, una variante disejecutiva, una afasia primaria, por ejemplo. Todos estos de acá van a cursar con problemas de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Una demencia de base, pero van a tener un síntoma principal, ¿no? El típico Alzheimer va a ser, acuérdense, la pérdida de la memoria reciente, donde dejan las llaves, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una afasia, por ejemplo, una afasia primaria, obviamente lo primero que se va a afectar es el problema para encontrar las palabras. Si no sabe, no puede encontrar las palabras que quiere utilizar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso va a predominar sobre los síntomas de memoria, por ejemplo, ¿no? La variante disejecutiva obviamente va a causar con problemas en el comportamiento, en problemas de resolver problemas, tal vez, ¿ya? Antes de tener problemas de memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son espectros, son variantes de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Pero que comparten la agregación de este tipo de proteínas, ¿ah? Ahora, sobre biomarcadores. Para eso tienen que saber que las demencias, ya como han visto, tienen una fisiopata bastante difícil, ¿ya? De poder estudiar, de poder comprender. Hasta ahorita no se sabe del todo cómo es que se van dando estos cambios, cuál es la diferencia, qué cosa nos da el fenotipo en cada paciente, ¿ya? Entonces hay mucha investigación en esto. Adicionalmente tienen que saber que es una carga bastante importante a nivel mundial, ¿sí? Porque imagínense una familia estándar cualquiera X, un paciente demenciado, ya saben que es un paciente que requiere cuidados 24 horas del día, ¿sí? Eso quiere decir que requiere de una persona más ahí. Si es el abuelito, tal vez va a requerir que su hija, ¿no? O su hijo lo cuide todo el día. Es una persona que menos que trabaja. Cuando no están los dos padres, tal vez tiene que ser un hijo, ¿ya? Y este hijo tal vez ya no estudia en la universidad, tiene que estar cuidándole al abuelito. Entonces, imagínense que trae una carga social, económica tremenda a todos los países. Más aún sabiendo que la población anciana se ha multiplicado ya y va a seguirse multiplicando a lo largo de los años. Entonces los pacientes con demencia se van a incrementar de manera terrible en los próximos años. Entonces la investigación sobre cómo prevenir esta enfermedad, cómo poder tratarla y cómo hacer que desde etapas súper precoces, ¿ya? No siga avanzando, no siga progresando, es increíble, ¿ya? Hay mucha inversión en esto. Sin embargo, es un poco difícil poder llegar a nuevas, o al menos hasta ahora, llegar a alguna terapéutica efectiva que evite la progresión de esta enfermedad, ¿ah? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de biomarcadores, métanse en la cabecita, que sobre todo son algunas sustancias que yo puedo dosar, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, que me pueden predecir, ¿sabes qué? Tú que no tienes síntoma alguno, vas a hacer Alzheimer, no sé, al año, a los 3 años, a los 5 años. Sobre esto hay mucha investigación. ¿Qué marcadores sabemos que sí están asociados a la progresión por Alzheimer? O por ahí decir los factores de riesgo, el beta-amiloide y proteína tau, y el p-tau, que es parecido al tau, ¿ya? Estos se pueden dosar en líquidos cefalorraquídeos, son las mismas proteínas que nosotros estábamos hablando de que se van depositando, ¿ya? Estos podemos dosarlas en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Sin embargo, su utilidad clínica todavía es limitada, ¿ya? La disminución de niveles de esta proteína beta-amiloide, porque se empieza a depositar arriba, puede preceder el incremento de esta proteína tau, ¿ya? Sirve para periodos tempranos de enfermedad, como decirle a pacientes que tal vez no tengan la enfermedad, o tal vez algunos que tengan síntomas mínimos, ¿ah? Y saber que más allá de los 70 años es bastante frecuente que hayan placas de beta-amiloide y que no den síntomas algunos.
Entonces, este es un cuadrito clínico en donde podemos ver cómo es que va progresando la aparición de marcadores, el inicio de síntomas, los cambios anatomopatológicos, ¿no? Entonces, lo primero va habiendo acumulación de beta-amiloide, que puede ser sintomático, puede ser asintomático. Ya les he dicho, eso depende de factores que no se conocen bien, que no se conocen del todo aún. Ya puede ser la correlación con la proteína tau, puede ser factores genéticos que aún no sabemos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces viene el pico, ¿no?, de beta-amiloide, viene el pico de proteína tau, ya empieza a darse la atrofia cerebral, viene a darse el problema clínico, las manifestaciones clínicas, ¿no? Acá MCI es Mild Cognitive Impairment, es déficit cognitivo leve, ya es paciente que ya se empieza a olvidar las cosas, todo eso, pero que no pierde su independencia, ya puede seguir haciendo sus cosas, solamente que con algunos problemas porque ya se va olvidando, ¿ya? Y acá esta es demencia, esto ya es el paciente que requiere ya asistencia para poder sobrevivir, ¿sí? Paciente que ya ha perdido su independencia. Ahora, una vez que hemos visto esta enfermedad de Alzheimer, acuérdense las proteínas que se van depositando, etcétera, etcétera. Hay muchísimo más, los cuales he tratado de omitir para no hacerlo tan pesado, ¿ya? Por ejemplo, saber, por ejemplo, que la ApoE, ¿no? La ApoE es un marcador también, ¿ya?, de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Porque hay genes también que median la aparición de estas proteínas beta-amiloides, ¿ya? Y hay bastante investigación, pero que aún está en curso. Entonces, acuérdense, proteínas anormales que se van depositando y van causando disfunción neuronal, ¿ya?, van muriéndose las neuronas, básicamente eso es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Ahora, antes de tocar las otras dos, hablar un poquito de demencia vascular, que es importantísimo, ¿ya? Es fundamental porque es bastante frecuente encontrar que tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer, demencia por Alzheimer, asociado a una demencia tipo vascular, es decir, una demencia mixta, ¿no? Entonces, demencia vascular es una enfermedad vascular cerebral, o sea, es un paciente que tiene un montón de infartos cerebrales, ¿sí? Pequeñitos, chiquititos, infartos lacunares, ¿ya? Y también hemorragias que le lleva a tener un déficit cognitivo, ¿sí? Acá hay un daño estructural más directo, por así decirlo, ¿ah? Entonces, esto es una enfermedad progresiva de la sustancia blanca. Estos infartos que se van a dar en territorio profundo, en ramas de la cerebral media, en territorio del lentículo estriado, ¿sí?, nos va a dar desmiyelinización, lesión axonal, edema, infarto de macrófagos, activación de la microglia y finalmente, pues, necrosis, ¿ya? Necrosis, como es típicamente una demencia por infartos múltiples o una demencia vascular. Es típico abuelito, ¿sí? Abuelito que tiene hipertensión, sobre todo hipertensión. Acuérdense, el factor de riesgo más importante para enfermedad vascular cerebral es la hipertensión, ¿ya? Entonces, por lo general son abuelitos con hipertensión, ¿sí?, que probablemente nunca hayan tenido ni parecia, nada de esas cosas, sino que ya los familiares le dicen que se va olvidando las cosas, hasta que de un momento a otro tiene su stroke isquémico, hace una hemiparesia al lado derecho, pero de lo que el paciente se iba a comprar, hacía sus cosas solo, ya no puede, ya se empieza a perderse, ya empieza a confundir a sus familiares. Entonces es una demencia que se instala de manera más o menos abrupta, ¿no?, por así decirlo, en relación a un evento vascular determinado, ¿sí? Este es típicamente el cuadro de un paciente con demencia vascular. Entonces, como pueden ver acá, es un cerebro que tiene múltiples infartos lacunares, ¿no? Ya van a ver en la clase de stroke cuáles son infartos lacunares, cuál es la enfermedad de grandes vasos, cuáles son cardioembólicos, etcétera, etcétera. Pero acá sobre todo son infartos lacunares. Acuérdense, ramas de arterias lentículo estriadas son arterias chiquititas, pequeñitas, perforantes, terminales, ¿sí? Por eso son infartos súper pequeños, ¿ah? Sobre todo en sustancia blanca, ¿ah? Y que posteriormente, conforme
van habiendo estos infartos, van habiendo uno, van habiendo dos, van habiendo tres, van habiendo 10, van habiendo varios de estos, va comprometiendo la funcionalidad del paciente, como podemos ver en esta resonancia magnética en secuencia FLAIR. ¿Sí? ¿Ven esos huecos de acá? Eso es típico de infartos lacunares, ¿ya? Múltiples. Entonces, ¿por qué se produce la demencia tipo vascular? Se produce por infartos, así de simple, por infartos. Pero estos infartos no son como, no son cardioembólicos, no son por una placa aterosclerótica en las carótidas, ¿ya? Sino se debe a la enfermedad de pequeños vasos. Eso es lo más importante. Por eso el cuadro clínico de una persona, de un abuelito, que nunca ha tenido un déficit motor, que nunca, por lo general, ha tenido una hemianopsia, nunca ha tenido nada de eso, ¿ya? Se empieza a presentar simplemente como problemas cognitivos, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Se da porque, para explicar solamente cómo es que la hipertensión causa cambios estructurales en los vasos, ¿ya? Es como una clase extra, ¿no? Y de hecho lo van a ver en la clase de enfermedad vascular cerebral, pero de manera resumida tienen que saber que el mecanismo de autorregulación cerebral, que es lo que hace que el cerebro tenga una perfusión cerebral constante, independientemente de que su función, de que su presión arterial sistémica sube o baje, ¿no? Lo que hace que, por ejemplo, cuando ustedes suban su presión arterial sistémica, no sé, en situaciones de estrés, etcétera, etcétera, no tengan una hemorragia, pues no empiece a sangrar su cerebro. O que, por ejemplo, cuando tengan una bajada de presión, tal vez, no sé, una hipovolemia, una diarrea tal vez súper severa, ¿ya? No a que se infarten, ¿no? Eso es el mecanismo de autorregulación cerebral. En pacientes hipertensos, esta autorregulación, ¿ya? Se acopla, se adapta para poder aguantar cifras de presión altas. Por eso van a ver abuelitos en emergencia que tienen 180 de presión arterial sistólica, no tienen cefalea, no tienen nada, van por un muñero, van por otra cosa, ¿sí? Entonces, esta hipertensión va a causar cambios, ¿ya? En las arterias de pequeño calibre, en estas lentículas estriadas, ¿ya? Estos cambios se van a determinar lipohialinosis. Entonces va a hacer que estas arterias sean bastante susceptibles a los cambios de presión. Por ende, estas van a ser las que se obstruyen y van a producir infartos subcorticales múltiples, ¿ya? No se olviden, ¿eh? La demencia vascular se da por infartos lacunares múltiples, ¿ya? Y estos infartos lacunares múltiples se dan en arterias, ¿ya? Con cambios lipohialinóticos secundarios a hipertensión, ¿ya? Esa es la demencia vascular. Entonces, cuando hablamos de prevalencia en todas las demencias, ya sabemos que un 23.7% de pacientes tienen Alzheimer, ¿no? Y que hasta un 21% de pacientes pueden tener una demencia tipo mixta, Alzheimer, ya con demencia vascular. Entonces, imagínense, estas van de la mano. Y de hecho, algo que no les había mencionado en Alzheimer, factores de riesgo para la producción de Alzheimer son factores de riesgo cardiovasculares típicos. Pacientes hipertensos, pacientes con sedentarismo, con obesidad, con diabetes, todos esos son factores de riesgo para la producción de Alzheimer, por si acaso, ¿no? Y obvio, también para la producción de demencia tipo vascular, ¿ya? Esa es la clasificación, todas ya lo van a ver en la clase de stroke isquémico, en donde se clasifican el stroke isquémico por mecanismo fisiopatológico. Ya, si no lo han escuchado en pregrado, no se preocupen, porque hasta ahora creo que no les enseñan a muchos, a pesar de que esta clasificación, miren, fíjense, es de 1993, tiene 25 años y hasta ahorita no se enseña en pregrado todavía, no sé por qué, a mí tampoco, nunca me lo han enseñado. Esta es lo mismo, ya la clasificación todas, pero con los porcentajes de prevalencia de cada uno de estos infartos, ¿no? Lo cual esto puede variar de país en país. Acá, por ejemplo, ponen siempre, acuérdense que los infartos son mucho más frecuentes que las hemorragias, 80-20 más o menos, pero dependiendo del lugar en donde vean, la aterosclerosis de grandes vasos puede ser mucho más frecuente que la enfermedad de pequeños vasos o los infartos cardioembólicos, ¿ah? Entonces, depende del lugar en donde se haga el estudio, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, es más frecuente que haya aterosclerosis carotidia acá, ¿sí? Carotidia.
pero en países latinos, en Latinoamérica, en Asia, es más frecuente que la aterosclerosis no esté en la carótida, sino esté en arterias intracerebrales, lo que la hace mucho más peligrosa y mucho menos susceptible a la prevención secundaria, ¿ya? Pero eso es otro tema. Muy bien, entonces acá tenemos un montón de infartos subcorticales, ¿ya? Y van viendo cómo van progresando en el tiempo, ¿ya? Al inicio puede ser un huequito pequeñito, no pasa nada, pero cuando se empiezan a agregar, empiezan a haber varios, ¿sí? Se empieza a producir atrofia cerebral, aumenta los ventrículos, ¿ya? Y produce una atrofia cerebral marcada, ¿ah? No se olviden. Muy bien, ahora viendo las otras demencias, son más o menos parecidas a lo primero que hemos visto. La demencia frontotemporal, proteínas implicadas, esta es otra taupatía. Ya 95% de pacientes tienen esta agregación de proteína tau y algunos 10% es proteína FUS. No olvídense, acuérdense de proteína tau nada más. ¿Qué es importante que sepan de la demencia frontotemporal? Ya, el fenotipo. Estos pacientes se diferencian de la demencia Alzheimer. Acuérdense, Alzheimer es el abuelito que se empieza a olvidar las llaves, pero recuerda quién es el presidente de Perú, ese tipo de cosas, hasta que progresa la enfermedad, ¿ya? Estos pacientes se van a caracterizar por tener un predominio, ¿ya?, de disfunción frontal. ¿Sí? Acuérdense que nuestros lóbulos frontales, el neocórtex, es lo que nos diferencia de los animales, ¿sí? Lo que nos diferencia de los animales, lo que nos hace tener juicio, lo que nos hace tener moralidad, etcétera, etcétera. Entonces, es típico que este paciente ya tenga problemas de conducta social, es típico que estos sean los abuelitos viejos verdes y que van persiguiendo a las señoritas por ahí, son los que se calatean, son los mañosos, ¿sí? Que tienen conductas sexuales inapropiadas. Eso es típico de la demencia frontotemporal, ¿ya? Por afección del córtex frontoinsular, también por los temporales, posteriormente, ¿ya? Yendo también a núcleos de la base, trombo encefálico, etcétera, etcétera, conforme va progresando la enfermedad. Entonces, esta nos va a dar cambio en la personalidad, como ya les he comentado, en el comportamiento, funciones ejecutivas también, que también están en el lóbulo frontal, ¿ya? Y posteriormente, lenguaje, habilidades motoras, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa que deben de saber es que finalmente todas las demencias, conforme van progresando, van agarrando múltiples partes del encéfalo, ¿sí? Entonces, final todos, de alguna forma u otra, te va a agarrar la función de lenguaje, te va a agarrar función motor, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es lo típico de una demencia frontotemporal, ¿ya? Atrofia sobre todo de lóbulos frontales, son pacientes, por ejemplo, que no tienen empatía, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué cosa? Ven a la señora y le dicen, oye, haz algo, ¿no? Que la casa está hecha una porquería, no ayudas en nada, yo estoy con la espalda mala, me da igual, no tienen ninguna clase de empatía, ¿ya? Son abuelitos esos que tienen conducta inapropiada, agarran, se orinan, ¿no? Se calatean en medio de la calle, en medio de la reunión familiar porque les da igual, ¿sí? No tienen ese juicio preservado o esa conducta social preservada, ¿ah? Muy bien, entonces estas son, como les decía, estas demencias no se conformaban como una enfermedad como tal, sino eran varios espectros completamente distintos. En Alzheimer les había hablado algo de afasia progresiva primaria, o una variante la logopénica, o una viceejecutiva, por ejemplo. Entonces, múltiples espectros, ¿no? de supuestamente una enfermedad. Igualito sucede en la demencia frontotemporal, ¿ah? Entonces, hay múltiples espectros de esta enfermedad, ¿ya? Pero que tienen que ver con la agregación de proteína tau sobre todo, ¿ya? Entonces, es un cuadrito parecido al otro que habíamos visto, ya para no comernos el tiempo de la otra charla, ¿sí? Esta proteína puede agregarse en múltiples partes del cerebro y depende que se agrega otra proteína más anormal en producir los síntomas que vayamos a ver en el paciente, ¿ah? Ahora, en una demencia por cuerpos de Lewy, entonces ustedes ya saben que debe ser otra proteína normal que se empieza a agregar, acumular y empieza a producir destrucción neuronal. En este caso es
la alfa-sinucleína, ¿ya? Esto es una alfa-sinucleinopatía. Entonces hay una gran relación con la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Acuérdense, Parkinson, el abuelito que tiene temblor en reposo, que está todo duro, que le cuesta moverse, ¿ah? Tiene inestabilidad postural, se cae, ¿ah? Entonces estos cuerpos de Lewis se van a ir depositando ya en tronco encefálico, núcleos motores noveno y décimo, por eso van a tener un gran problema en poder pasar los alimentos, etcétera. Ya después en el bulbo, la parte rostral del tronco, esto es típico que vayan teniendo problemas del sueño, ¿ya? Esto también es importante porque hoy por hoy se sabe que la alteración del sueño REM puede predecir la aparición de enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, cualquiera de estas, durante muchos años. Entonces pacientes tal vez de edades jóvenes, sí, que pueden tener problemas del sueño, ¿ya? Pueda llegar a ser un factor de riesgo para la aparición de estas enfermedades, ¿ah? Cambios del humor también, ansiedad, ya cuando esto se empieza a depositar en la sustancia negra, en núcleos de la base, ya acá es donde se va a ver el parkinsonismo. Entonces, fenotípicamente, ¿cómo vamos a ver a este paciente? A este paciente van a ver, va a ser típico que tenga problemas cognitivos, de memoria, etcétera, esas cosas, de que tenga sobre todo síntomas psiquiátricos, alucinaciones, que tenga insomnio, ese tipo de cosas, y que en los pocos meses en donde empiezan estos síntomas cognitivos, empieza a ser parkinsonismo. Entonces, cuando ustedes ven parkinsonismo, acuérdense que es temblor, ¿ya? Ahora, lo otro que tienen que saber es que enfermedad de Parkinson no es lo mismo que parkinsonismo. Por si acaso, enfermedad de Parkinson es un signo, síntoma, es una progresión específica. Un parkinsonismo es básicamente una alteración de los núcleos de la base, es una alteración del movimiento hipocinético, sobre todo. Entonces, son pacientes que están duros, rígidos, tienen rigidez extrapiramidal, tienen temblor en reposo, en acción, un montón y un montón de cositas más, ¿ya? Y posteriormente se va a la corteza, en donde ya va a tener mayor alteración de otras funciones mentales superiores, ¿ah? Entonces, demencia por cuerpos de Lewy, el problema cognitivo, ¿ya? La demencia sobre todo, y que posteriormente va a ser el parkinsonismo, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas súper interesantes sobre el Parkinson en realidad, ¿ya? O la distribución, cómo va progresando la enfermedad, etcétera. Ya, una de las cosas más importantes y investigación que ha salido ahora último sobre todas estas enfermedades es la asociación que hay con la flora intestinal. ¿Ya? Ahora hay mucha investigación tratando de buscar qué asociación hay entre la flora intestinal y la aparición de riesgos cardiovasculares, de stroke isquémico. Sobre IMA ya han habido estudios previos, pero ahora específicamente sobre stroke isquémico y sobre demencia, sobre todo es en lo que se está investigando ahora, ¿ya? Hay algunas especies propias de la flora intestinal que sí producen sustancias, ¿ya? Que pueden derivar en mayor riesgo cardiovascular, ¿ya? Y aún está por investigarse su correlación con demencia, ¿ya? Entonces no se olviden, la flora intestinal puede tener relación a la progresión de demencia. Ahora, las enfermedades por priones, ya yendo un poquito más rápido, como les decía, estas son encefalopatías espongiformes transmisibles, ¿no? Enfermedad de vacas locas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son enfermedades rarísimas, no es muy frecuente verlas, pero básicamente, como les había dicho, también se trata de propagación de proteínas anormales, ¿sí? Son proteínas que en algún momento se altera su desdoblamiento. Entonces, esta proteína anormal se empieza a acumular, ¿sí? Induce la producción de proteínas anormales como esta, se propaga de una célula a otra, induce la destrucción, ¿ya? De estas células. Entonces, es muy similar o una relación muy estrecha con la fisiopatología del Alzheimer, de Parkinson, de la enfermedad por cuerpos de Lewy, etcétera, etcétera, por si acaso, ¿eh? Entonces, básicamente acá, ¿cuál es lo que falla? La proteína priónica, ya que es esta PRP, ¿ya? Es resistente a proteasas y es capaz de replicarse, ¿ya? Entonces, esta es una enfermedad súper importante que conozcan más o menos que existe, porque es rarísima, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede dar de manera esporádica, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
¿ya? Es una demencia rápidamente progresiva. En un mes el paciente está bien, al mes, a los 2 meses siguientes está completamente demenciado, ya no puede hacer nada por sí solo, ¿ya? Y se muere a los 3-4 meses, ¿sí? No sobreviven más de 6 meses estos pacientes. Dependiendo también de la alteración genotípica, pueden vivir un poquito más, un poquito menos, pero esto es una enfermedad por lo demás mortal, ¿sí? No hay cura, no hay nada que se pueda hacer con estos pacientes, ¿ah? Y lo otro que es una demencia rápidamente progresiva. Entonces, eso es típico, ¿no? Es un paciente con demencia, progresa en 1 mes, 2 meses. Las otras, ya, como ya les he dicho, progresan a lo largo de años, ¿no? El Alzheimer progresa en años. Este de acá, de un mes para el otro, ya puede estar completamente mal, ¿sí? Demenciado. Y que tiene otras características, sobre todo mioclonía, puede tener convulsiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que es típico para su diagnóstico, pues una resonancia en secuencia de difusión, ver este patrón de restricción en ribetes, ¿no? Como en cinta. Ven acá cómo se da este patrón cortical, ¿ya? Es para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Hay otros marcadores también que tienen sensibilidad variable, ¿no? No son muy seguros. Entonces, este cuadrito de acá es importantísimo y se les ponía para poder ilustrar el punto que les dije al inicio. Finalmente, ¿de qué me sirve saber todas estas cosas, taupatías, todos estos problemas, si es que no puedo ayudar al paciente? Entonces, lo que yo debo ver es determinar si es que esto que estoy viendo en el paciente puede ayudarlo o no. La mayoría de las otras demencias no tienen un tratamiento, ¿sí? Puedo dar algunos fármacos tal vez para retrasar la progresión de la demencia, pero no tengo nada que la detenga, ¿sí? No tengo nada que evite su progresión. Puedo más o menos controlarla un poco, ¿sí? Pero invariablemente van a ir progresando. Sin embargo, hay otras causas de demencia que sí las puedo tratar y sí les puedo hacer que se reviertan, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener problemas metabólicos. Una de las causas más frecuentes es hipotiroidismo. Le doy su hormona y el paciente empieza a recuperar su función cognitiva, ¿ah? La otra cosa más importante que podemos ver, por ejemplo, es el déficit de vitamina B12, ¿ya? Entonces, la vitamina B12 es una de las cosas más interesantes en medicina, ¿sí? Su déficit o su alteración, o en su alteración podemos encontrar manifestaciones neurológicas, hematológicas, cardiovasculares. Entonces, típicamente, esta está asociada a demencia, en neurología demencia, a polineuropatías y a un problema medular que se llama degeneración combinada subaguda de la médula, ¿no? Ya deben haber escuchado más o menos esas cosas, pero ahora se sabe que tiene, ahora ya hace más o menos un tiempo, de que su déficit aumenta el riesgo de producción de eventos cardiovasculares, ¿sí? De stroke isquémico, inclusive de IMA, ¿ah? Bueno, y en pacientes sobre todo vegetarianos o en experiencia personal, pacientes que vienen de la sierra, que no les gusta comer carne, ¿no? Comen papa, yuca, comen pollo bastante, no comen carne para nada, ¿ya? Tienen déficit de vitamina B12 y son pacientes que tienen un déficit cognitivo bastante marcado, ¿sí? Ustedes le dan suplemento B12 y poco a poco va mejorando su actividad cognitiva, ¿no? Entonces, una demencia causa reversible. No siempre, ya dependiendo de cuánto tiempo ha estado con el déficit y todo eso. Lo otro, el abuso de drogas o alcohol, ¿sí? Lo otro, una pseudodemencia depresiva, esos típicos, un tip más o menos, cuando un abuelito vaya y se queja de que se olvide las cosas, ¿ya? Lo más probable es que tenga depresión, ¿sí? Lo que hace es que todo el mundo quiera verlo, etcétera, etcétera. Cuando un abuelito dice, no, yo no tengo nada, son ideas que se hacen el resto, y las familiares dicen, no, que sí se olvida, no, que se olvide, y que se olvide, y que se olvide, lo más probable es que ese sí tenga demencia. El paciente con demencia es bastante frecuente que trate de justificar sus déficits, por ejemplo, ¿ah? Lo otro, por ejemplo, un hematoma subdural, sí, que está creciendo poco a poco. Acuérdense, el paciente que ha tenido un trauma, no sé, tal vez hace unos días, hace algunas semanas tal vez, ¿no? Y poco a poco ya se empieza a olvidar las cosas, se va durmiendo, etcétera, etcétera. Ya puede ser un hematoma subdural. Ya un tumor también que va teniendo un crecimiento lento, poco a poco va aumentando su volumen, va produciendo hipertensión endocraniana, ¿ya? Y
Drogas, ¿sí? Consumo de drogas de manera crónica, típico, por ejemplo, consumo de benzodiazepinas, ¿sí? Van a ver abuelitos que toman clonazepam, diazepam, años, y ahora se sabe que sí es aumenta el riesgo a progresión a demencia de una manera importante, ¿sí? Por uso de drogas. Ahora hay varias drogas que también están en boga, por ejemplo, estatinas, si hay un grupo que está tratando de poder investigar que algún grupo de estas estatinas pueden tener mayor riesgo a progresión a demencia por si acaso. Y hasta acá tenemos con lo que es demencia,